Óscar Iván Zuluaga, exministro de Estado y candidato presidencial. Doctora Marta Lucía Ramírez, exministra de Estado y candidata presidencial. Señores senadores, señoras y señores, para mí resulta para mí resultó muy obligante la invitación que me hiciera el doctor Laforí por el escenario ante el cual me estoy dirigiendo, por lo que este significa, por lo que este simboliza para el país, para el desarrollo del país, por la contribución que ustedes han hecho no solo al desarrollo económico, sino a nuestra institucionalidad, por sus sacrificios en todas las manifestaciones, porque indudablemente, como lo refería al hacer la presentación su presidente, es tal vez hoy el sector más sacrificado dentro de la confrontación que estamos desafortunadamente viviendo. Y también significativa la presencia, porque saben ustedes que acabo de recibir una nueva investidura para los próximos 4 años. Y las funciones que tiene la Procuraduría, los instrumentos que constitucionalmente se le confieren a la Procuraduría, tienen una gran importancia y gran relación por las circunstancias que ustedes y el país están afrontando en la hora de ahora. La Procuraduría, que tiene 184 años de existencia, tal vez es la institución más añeja o de las más añejas de nuestra institucionalidad. Quiso el fundador Simón Bolívar que fuese una institución con autoridad y con independencia, precisamente para la defensa. Él inicialmente habló de la defensa de las costumbres públicas, pero ello está en el ADN de nuestra institución, y a medida que se fue desarrollando y se fueron suscitando los diferentes escenarios políticos y constitucionales, aparece hoy en nuestro escenario jurídico y político como un órgano igual, con autoridad y con independencia, para la protección y promoción de los derechos fundamentales, del patrimonio público, de los derechos colectivos, del ordenamiento jurídico en general. Y hay una condición, una naturaleza, la Procuraduría tiene una naturaleza bicéfala, es sociedad y es Estado, pero como sociedad representa a la sociedad, representa los intereses de la sociedad, es la voz de la sociedad. Y si hoy existe algo sensible en la sociedad, en las urgencias nacionales, en el dolor de los colombianos, de los trabajadores, de los ganaderos, de sus familias, es precisamente ese desconocimiento de sus derechos que muchas veces se ve avalada por políticas públicas. Entonces, allí la Procuraduría se aparece gigantesca en la medida que es el último recurso
que tiene la institucionalidad, pero que tiene la sociedad y que tiene la gente de bien para lograr que sus derechos no sean avasallados ni desconocidos. Y aquí, perdónenme, voy a detenerme en un aspecto que para mí resulta muy preocupante, y es el actual proceso de paz. Yo no puedo, como representante de la sociedad, sustraerme a esos deberes y callar. Yo no puedo asumir una posición políticamente correcta cuando veo los riesgos que estamos corriendo. Y por eso lo dije hace algunos meses, en algunos sectores se pretendió señalarme como un enemigo de la paz. Cuando referí mis percepciones y mis apreciaciones como representante de la sociedad, yo dije ser un escéptico no hostil al proceso. Y resulta que los eufóricos de ayer son los escépticos de hoy, y los escépticos de ayer somos los realistas de siempre. ¿Por qué escéptico pero no hostil al proceso? Primero que todo aclaremos, nadie puede ser enemigo de la paz, nadie puede ser hostil a la paz, nadie puede constituirse en un enemigo de la paz, nadie que tenga sensatez puede incurrir en ese despropósito. Pero la paz se llega mediante los procesos, y los procesos por sí mismos no son ni buenos ni malos, y los procesos no se pueden confundir con el ideal de la paz. Los procesos se legitiman o se deslegitiman en la medida que van cumpliendo unos propósitos que se convierten en instrumentos que, respetando el sentido común, que respetando unos mínimos, que respetando los derechos de los ciudadanos, logren el fin deseado. Entonces, por sí mismo, per se, no se puede ser enemigo del proceso de paz, pero ahí deben tenerse unas previsiones, se anuncian unas preocupaciones y unos riesgos. ¿Por qué escéptico? Porque tengo memoria histórica, como lo tiene el país, porque tenemos memoria histórica, porque sabemos qué han hecho la FARC en estos 50 años y cuánto dolor. Sabemos qué ha hecho la FARC en nuestra historia, cuánta dolor, cuánta sangre, cuánta desolación, cuánto despojo ha causado en los colombianos, cuánto llanto. Tenemos memoria histórica. Entonces, como tenemos memoria histórica, sabemos que han incurrido en terribles delitos de lesa humanidad, en constantes crímenes de guerra, que utilizan la tortura como instrumento para realizar sus propósitos criminales, porque son narcotraficantes, porque reclutan niños para la guerra, porque son secuestradores. Por eso somos escépticos. Y allí, si nosotros queremos y creemos que menester es blindar ese proceso, hay muchos aspectos, pero me voy a detener a analizar rápidamente dos aspectos. Uno, las víctimas.
No podemos admitir y aceptar que las víctimas son intrascendentales. Un proceso de paz que se anuncie con el presupuesto de que ellas, las víctimas, son deleznables, más aún que no existen víctimas, que ellas no son victimarios, sino que son víctimas, que el único victimario es el Estado. Es un proceso que empieza con una dosis de ilegitimidad gigantesca. Ellos son victimarios, han sido victimarios, y por las víctimas deben responder. Y deben responder, claro, en un proceso de paz y en una justicia transicional se entiende que se deben flexibilizar las penas. Nadie está pensando, nadie está creyendo, nadie puede ser tan ingenuo de pretender que las penas sean las penas ordinarias. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, decía Perogrullo. Pero la primera cosa es, de acuerdo, la sociedad lo entiende, la sociedad lo comprende, las víctimas lo aceptan, que se puedan flexibilizar las penas, pero otra cosa es la impunidad. Un proceso con impunidad es un proceso que se convierte en un proceso ilegítimo. Pero no solamente ello, es que si estamos frente a la pretensión de que las penas que se impongan a la guerrilla de la FARC sean irrisorias o incluso se llegue a pensar en amnistías o indultos, así no se les denomine de esa forma, pero materialmente lo sean, estamos abriéndole la puerta a la justicia penal internacional. Entonces es indudable que no puede, y tenemos que admitirnos, no puede haber hoy un proceso de paz sin verdad, sin justicia y sin reparación. Y si no logramos blindar ese aspecto, el de las víctimas, nosotros tendremos irremediablemente futuros escenarios de violencia. Cuando las víctimas están frente a sus victimarios y observan que sus victimarios han sido premiados, ello genera indudablemente unas reacciones de tal magnitud que estamos creando escenarios próximos de violencia. Ese es el primer aspecto que nosotros debemos ver con absoluta claridad. Claro, queremos la paz, por supuesto, no nos oponemos al proceso de paz. Tenemos que hacer todos los esfuerzos, pero debemos brindar ese proceso de paz y debemos blindarlo con unos mínimos de derecho, unos mínimos de juridicidad para no sacrificar ese mismo proceso. Y es que hoy, hacer la paz hoy en estos procesos no es lo mismo que en escenarios anteriores. Y no es lo mismo porque hoy existen unos imperdonables. Y los imperdonables en la justicia internacional son los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Entonces, cuando a veces se oyen voces de algunos altos funcionarios señalando que es posible las amnistías condicionales, cuando a veces se oyen voces de quienes les corresponde administrar justicia, pero señalando que es posible que existan penas simbólicas
entonces ahí está abriéndose las puertas para que exista un proceso o unas penas que vienen a identificarse con la misma impunidad. Y ahí le corresponde a la sociedad y a mí como Procurador General de la Nación hablar para decir un proceso de paz, una justicia que lleve a la impunidad no es justicia y va a terminar deslegitimando el mismo proceso. Y hay otro aspecto que a mí me preocupa sobremanera, son los militares. Nosotros no podremos admitir hoy nuevamente el síndrome Petro Plazas Vega. Eso es inadmisible, ni la sociedad. Ni la sociedad, ni los militares, ni la historia, ni nadie lo admitirían. Imagínense ustedes, ante el escenario en que están nuestros militares que estuvieron en el conflicto como parte, como instrumento de la sociedad, como defensores de nuestra vida, de nuestra honra, de nuestros bienes, que pudieron cometer excesos, que pudieron cometer delitos, claro, y si los cometieron, que se los judicialicen, pero están frente a este panorama que me permito describir rápidamente. Las autodefensas, en el proceso de justicia y paz, con unas penas entre 5 y 8 años. La guerrilla, el proceso que estamos viviendo, y a partir del marco jurídico para la paz, se insinúan que incluso esas penas podrían ser simbólicas. Claro, que pueden existir las investigaciones, los juicios y las penas, pero esas penas pueden convertirse en trabajo comunitario. Y a los militares 40, 50, 60 años, responsabilidad por el mando, estructuras organizadas de poder. ¿A quién se le ocurre que pueda haber paz si se desconoce a las víctimas y se sacrifica a los militares? Lo quiero decir, soy amigo de la paz, soy amigo del proceso de paz, de este, escéptico sí, no hostil también, pero por mis funciones, por mis roles constitucionales, por las funciones que me toca desempeñar, me tocará hablar en los momentos adecuados y apropiados para evitar que este proceso vaya a ser un escenario más de frustración y se vayan a desconocer derechos fundamentales. Y por último, este proceso de paz. Se nos dijo inicialmente, y yo pienso que el país lo admitió inicialmente, se iba a desarrollar, a discutir dentro de un marco muy conocido de 5 puntos, como instrumento de llegada, y reiteradamente oímos a los dirigentes de la FARC refiriéndonos que es un punto de partida, que todo puede ser discutido. La sociedad tampoco puede admitir eso. Este proceso de paz debe terminar, si termina, con el sometimiento de la guerrilla, con la entrega de las armas, con la reinserción. No puede terminar en una constituyente.
De allí no se puede pretender rediseñar nuevamente el Estado. De allí no se puede pretender rediseñar las políticas públicas. La Habana no se puede constituir en una nueva constituyente para que después se nos impongan unas soluciones que vayan a sacrificar los derechos de toda la sociedad colombiana y nos generen más escenarios de confrontación. Eso lo debemos tener absolutamente claro. Esas eran las consideraciones que quería hacerles en este muy importante escenario. Quería simplemente dirigirme a ustedes para reiterar que hay luz en la poterna y guardián en la heredad. Muchas gracias.